Muchísimas gracias, Javi. Bueno, para muchos es una medida tan absurda como indignante. Y es que el gobierno del presidente Donald Trump anunció que mexicanos y familias mexicanas que pidan asilo aquí en la frontera sur de Estados Unidos podrían ser deportados no a México, sino a Guatemala, o sea, de Guatemala a Guatapeor. Esto como parte del tratado Tercer País Seguro, firmado el año pasado con el gobierno guatemalteco. Pero para hablar sobre las repercusiones de esta medida me acompaña la abogada de inmigración Nelly Bierman. Nelly, un gusto tenerte por acá. Gracias feliz por la año. invitación. Gracias, feliz año, Miguel, y a todo tu auditorio. Nelly, esta medida afecta por igual a todos los mexicanos y familias mexicanas que pidan asilo aquí en la frontera sur o a determinados casos. A todas las familias mexicanas. Desafortunadamente en este año del 2019 tuvimos un incremento de 2.200 familias mexicanas pidiendo asilo o pidiendo algún proceso de migración, subió a 6.000. Nada más de noviembre a diciembre subieron 2.000 números. Entonces lo que están haciendo es mandarlos a Guatemala, pero como dices tú, es de Guatemala a Guatepeor, porque Guatemala es uno de los países con un índice muy alto de crimen, de lo mismo abusos que están tratando de huir, ¿verdad? Si es el crimen organizado, allá los que tienen el mando, pues es la MS-13, ¿verdad? Los Maras o Calle 18. Entonces, lo mismo tipo de impunidad y corrupción que están tratando de huir de sus diferentes países y que los grupos de narcotráfico están controlando, lo mismo que van a tener en Guatemala. Tengo entendido que en cuanto a índice de criminalidad, Guatemala supera tanto a Estados Unidos como a México 5 veces. Es 5 veces más alto el índice de criminalidad en Guatemala, donde piensan deportar a los mexicanos, sí, que en el propio México y en Estados Unidos. Sí. Ahora bien, la administración Trump dice, ¿por qué los mando a Guatemala? Porque se supone que si tú vienes aquí a pedir asilo político o asilo humanitario de México, es porque tú corres peligro en México. Entonces, ¿cómo te voy a mandar yo a México del lugar que tú viniste huyendo porque corres peligro? ¿Tiene un punto la administración Trump? Bueno, esa es la ley, que si no hay ningún rincón en tu país donde puedas estar sano de alguna persecución, entonces quiere decir que no puedes relocate, por eso estás pidiendo asilo. Pero mandarlos al triángulo de donde es más dangerous, ¿verdad? Triángulo que tiene más inseguridad, de impunidad, más crimen, donde están viniendo muchas personas con alto riesgo, ¿verdad? Que hay muchos violaciones, asaltos, kidnappings, pues es lo mismo que están tratando de huir de su país. Ahora, un dato que a mí se me hizo, y discúlpeme, risible, yo te lo mencionaba hace unos minutos atrás, de este programa de Tercer País Seguro que firmó Estados Unidos con Guatemala, hasta ahora han enviado a Guatemala a 94 refugiados de El Salvador y Honduras, y solo 6 de los 94 decidieron quedarse en Guatemala a pedir asilo político. El resto dijo, mejor me voy para casita, aunque pasemos hambre, aunque comamos frijoles, pero me voy para Honduras y El Salvador. Claro, están en más riesgo porque también lo mismo no tienen un sistema de seguridad, ¿verdad? La policía y persecución. Y la corrupción también. La corrupción. En unos casos que tuve yo de asilo era como 93% de impunidad. O sea, si te cometen un crimen, 93% de chances de que ni siquiera los van a arrestar o llevar a corte. Nelly, ¿a qué se debe el aumento en el número de familias mexicanas y personas provenientes de México, mexicanos, que han venido a pedir asilo aquí a la frontera? ¿A qué se debe ese incremento? Bueno, puede haber varios factores, ya sea porque vieron las caravanas y dijeron, pues yo también quiero una mejor vida, y si están abriendo las puertas, pues vámonos también. O sea que están huyendo en algunas áreas del país. También sabemos que grupos de delincuencia han tomado las ciudades, ¿verdad? Y entonces eso puede también ser un motivo por el que están huyendo. Yo creo que ese último punto que tú mencionas es el que hay que tener en cuenta y es el que más prevalece en las personas a la hora de decidir buscar asilo político o asilo humanitario aquí, porque la violencia, hay que decirlo, está fuera de control en México, en muchos estados. Está fuera de control, incluso lo hemos visto aquí en la vecina Nuevo Laredo. Correcto, no nos va muy lejos. Sí. Por favor. Ahora, tú como abogada de inmigración, quiero que hagas tu trabajo aquí conmigo. ¿Cómo tú evitarías que una familia mexicana que acude a ti o una persona de México viene a tu oficina a pedirte ayuda para evitar que lo deporten? Estás pidiendo asilo. ¿Se puede evitar la deportación de esa persona a Guatemala y aunque sea gestionarle el regreso a México? Ahorita no sabemos porque este es un reglamento muy nuevo, ¿verdad? Pero sí se pueden hacer elementos trayendo la información y viendo que ese país alternativo no va a ser ninguna seguridad.
lo más importante para cualquier persona que trate de pedir asilo es que el nivel de evidencia con un juez de migración es muy alto. Entonces necesitamos pues evidencias, actas de si ha habido algún delito o si han matado a alguien de su familia, todos esos documentos, ¿verdad? Actas de defunción, si es un perseguido político. Si es un perseguido político, si han tenido alguna agresión, han ido al hospital, doctores, todo eso tiene que ser documentado porque nada más de hablar, pues no vamos a convencer a un juez. Y ya en los 15 segundos que nos queda, me gustaría que reiteraras quiénes son las personas que califican para asilo humanitario o asilo político. El asilo puede ser si están huyendo, ya sea con base a su religión, sexo, etnicidad, alguna opinión política, su religión. Entonces, pero en lo que es opinión política o también miembros de algún grupo, el miembro de un grupo es algo muy especializado donde puede ser algún factor distinguible en la sociedad del país de donde viene, y en eso ya nos estamos metiendo en una obra de arte en cuanto a crafting cuál es un grupo social particular que un juez de migración vaya a reconocer. Pero el hecho de que me esté persiguiendo la Mara Salvatrucha no significa que eso me dé a mí derecho a solicitar asilo político. No suficiente porque necesitan evidencia. Y sobre todo ahorita que el Procurador General está haciendo muchos más cambios en las leyes, también hemos tenido restricciones en las de aquí, el interpretación General de Estados Unidos. Sí, porque como los cortes de migración están bajo el executive branch, no el judicial, entonces esa rama es la que puede certificar. Aunque una corte de apelación de migración interpretó algo, la certifica y dice, no voy a cambiar la interpretación de la corte yo. Nelly, me dio mucho gusto conversar contigo. Thank you. Y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias por la invitación. Gracias a ti.